En el mundo del espectáculo, pocos nombres han resonado tanto como el de Didi. Reconocido por sus éxitos y su capacidad para descubrir talento, Didi ascendió a la cima de la industria, consolidándose como uno de los productores más influyentes y poderosos de las últimas décadas. Pero toda esa fama y fortuna se desmoronaron cuando salieron a la luz los escándalos más oscuros que alguien hubiera podido imaginar. Antes de continuar, recuerda suscribirte y quedarte hasta el final del vídeo para ver las barbaridades que sufre Didi en prisión. Al cruzar las puertas de la prisión, Didi se encontró con una realidad que jamás imaginó. Lo primero que lo recibió fue el olor a humedad y moho que impregnaba las paredes de su nueva casa, un espacio frío y oscuro donde el lujo era una palabra prohibida. Su celda es una pequeña caja sin ventanas y con paredes de concreto desnudo. El mobiliario se reduce a una litera metálica y un colchón delgado y desgastado que comparte con los rastros de otros reclusos que ocuparon esa cama antes que él. La luz en su celda apenas es suficiente para ver bien, pero suficiente para exponer el deterioro de cada esquina. Nada más entrar, Didi fue sometido a un exhaustivo y humillante registro. No le permitieron conservar nada de lo que llevaba consigo. Su ropa fue reemplazada por el uniforme estándar de la prisión, una prenda áspera que nunca parece lavarse lo suficiente. Cada vez que pasa por las zonas de seguridad o los controles de entrada, lo obligan a despojarse nuevamente de su ropa y a pasar por revisiones invasivas, un proceso humillante que los guardias, conocedores de su pasado y de los cargos que enfrenta, parecen realizar con especial intensidad. Didi no solo perdió su libertad al ingresar a prisión, también perdió su dignidad. Su llegada generó un impacto inmediato entre los reclusos, quienes ven en él a un símbolo de la corrupción y el abuso de poder. A ojos de sus compañeros de prisión, Didi representa los abusos de una élite que creen inmune a las consecuencias. Los guardias, por su parte, no han mostrado ningún interés en suavizar su situación. Pronto se dio cuenta de que estaba atrapado en una jerarquía donde él ocupaba el último escalón, algo difícil de aceptar para alguien que vivió como figura pública y que siempre había tenido control sobre su vida. Las humillaciones son parte de su vida diaria. Didi debe despertarse a las 5 de la mañana con un sonido ensordecedor que proviene de las alarmas de las celdas, un estruendo que hace eco en todo el edificio. Sin tiempo para prepararse, se une a la fila de internos para recibir su ración de desayuno, una porción pequeña de papilla y una taza de líquido insípido que ni siquiera puede llamarse café. Sin embargo, a Didi apenas le importa el desayuno. El horror de la prisión va mucho más allá de la comida. Inmediatamente después, es enviado a realizar trabajos forzados en la zona de limpieza. Los guardias, en especial uno conocido como Rodríguez, se aseguran de asignarle los peores y más degradantes trabajos: limpiar los baños comunitarios, recoger basura o fregar los suelos. Una vez, incluso lo obligaron a limpiar las celdas de otros internos, sabiendo que aquello lo exponía a humillaciones aún mayores, ya que varios reclusos aprovecharon la oportunidad para arrojar insultos e incluso objetos mientras él intentaba mantener la calma. Además de estas tareas, Didi enfrenta otro tipo de castigos internos, pruebas que los reclusos más poderosos imponen a aquellos que consideran inferiores. Una de las pruebas más perturbadoras que le hicieron pasar fue la de la cárcel del silencio. Lo llevaron a una celda de castigo, conocida entre los reclusos como la nevera. Este espacio oscuro y frío carece de ventanas, y el sistema de ventilación emite un sonido continuo y penetrante que, con el tiempo, comienza a desgastar la mente de quienes permanecen allí. Didi pasó 3 días completos en esta celda, sin saber si era de día o de noche, en un estado de confusión que lo llevó al borde de un colapso. Cada minuto en la nevera parecía durar horas, y cuando finalmente lo dejaron salir, tenía la mirada perdida, el cuerpo temblando, y las piernas apenas le sostenían. Este tipo de castigos no son la única amenaza para Didi. En la prisión, su vida corre un peligro constante. Se ha convertido en blanco de intimidaciones y amenazas constantes por parte de otros internos que ven en él un símbolo de todo lo que odian. Para intentar sobrevivir, se ha visto obligado a negociar con algunos reclusos peligrosos que, a cambio de protección, le exigen dinero y bienes desde el exterior. Sin embargo, esta protección es inestable
y depende de su capacidad para cumplir con exigencias constantes. Cualquier incumplimiento podría desencadenar represalias. Algunos internos afirman que Didi ha tenido que entregar lo poco que le queda de sus posesiones y que se le ha visto suplicando en repetidas ocasiones para evitar problemas mayores. La rutina diaria de Didi no solo agota su cuerpo, cada día es también un golpe psicológico que lo va despojando de su identidad y lo arrastra al abismo. El aislamiento y la soledad se han convertido en sus únicos acompañantes, y esa combinación comienza a mostrar sus efectos de manera implacable. En los primeros días intentaba convencerse de que se adaptaría, que podría mantener la mente fuerte, pero a medida que pasan las semanas, se ve más claro que está perdiendo la batalla. Está rodeado de personas que lo desprecian, sumado al constante peso de sus pensamientos, ha comenzado a consumirlo. Didi ha empezado a sufrir episodios de ansiedad profunda que lo paralizan en los momentos menos esperados y lo llenan de una opresiva sensación de asfixia. Por las noches, cuando el silencio de la prisión se vuelve casi insoportable, se le puede escuchar susurrando frases entrecortadas, como si estuviera inmerso en una conversación consigo mismo o con alguien que solo él puede ver. Esos susurros suenan incoherentes y fragmentados, como si estuviera intentando justificarse, convencerse de que todo lo que hizo tenía algún propósito, de que no merece estar allí. No fue así. No era eso lo que quería. Esto no es justo, repite entre dientes, con una voz que se va apagando poco a poco. Los otros reclusos, acostumbrados a los lamentos de aquellos que no soportan la carga de la cárcel, se burlan o lo ignoran. Pero la realidad es que, para él, cada noche es una caída más profunda en la desesperación. Los ojos de Didi, que en otro tiempo irradiaban seguridad y carisma, ahora están vacíos, sin brillo, con ojeras profundas que muestran noches interminables de insomnio. Su mirada parece perdida, atrapada en un ciclo de pensamientos negativos que se repiten sin cesar. La expresión de su rostro es la de alguien que ha perdido toda esperanza, alguien que ya no se reconoce al mirarse en el espejo. En los raros momentos en que logra dormir, las pesadillas lo atormentan, y más de una vez se ha despertado en medio de la noche, con el cuerpo cubierto de sudor frío y la respiración agitada, como si estuviera huyendo de algo que no puede ver. Pero el tormento mental no termina en su celda. Cada día, al salir a los espacios comunes, Didi enfrenta una nueva prueba. Los insultos de los otros reclusos son implacables y penetrantes. Lo atacan con apodos hirientes, palabras que lo reducen a los peores aspectos de su vida pasada, recordándole constantemente las acusaciones que lo llevaron hasta allí. Estos insultos, que en otro tiempo habrían rebotado contra su ego, ahora lo hieren profundamente. Cada palabra parece arrancarle un pedazo de dignidad. A veces intenta ignorarlos, otras se le escapan respuestas desesperadas. Pero esto solo empeora las cosas, pues los internos más hostiles ven en él a alguien fácil de provocar, un entretenimiento que los distrae de sus propias miserias. Los abusos no se limitan a lo verbal. En los pasillos, cuando intenta moverse sin llamar la atención, otros reclusos lo empujan y lo obligan a detenerse, bloqueando su camino, exigiendo que baje la cabeza y reconozca su lugar. Esta intimidación física se repite una y otra vez, convirtiendo cualquier recorrido dentro de la prisión en un campo de batalla silencioso donde su cuerpo y su mente están constantemente en tensión. No puede bajar la guardia ni por un segundo, y cada paso que da está lleno de un temor que antes le era ajeno. El comedor se ha convertido en uno de sus mayores tormentos. Allí, en un espacio reducido, rodeado de miradas hostiles y burlonas, debe sentarse y enfrentarse a la constante amenaza de perder su comida, uno de los pocos momentos en los que intenta recuperar algo de energía. La comida en prisión es escasa y de baja calidad, una mezcla de ingredientes que difícilmente se podrían llamar nutritivos, y en un entorno tan agresivo, debe comer rápido, antes de que alguien decida arrebatarle su ración o, peor aún, contaminarla con algún objeto o sustancia que tenga a mano. A veces Didi intenta cubrir su plato con las manos, casi como un reflejo instintivo de defensa, pero esto solo despierta más provocaciones. Los reclusos a su alrededor se ríen y comentan entre ellos, burlándose de su desesperación y de la debilidad que cada vez se vuelve más evidente. En esos momentos,
Didi solo puede bajar la cabeza y tratar de comer rápido, masticando sin apenas disfrutar lo poco que tiene frente a él, sintiendo cómo cada bocado pasa por su garganta con dificultad, como si la humillación fuera una barrera invisible que lo asfixiara. Esta rutina, esta sucesión interminable de insultos, empujones, burlas y rechazos, va minando su espíritu día tras día. Didi, que antes se sentía invencible y superior, se encuentra atrapado en un mundo donde él es el eslabón más bajo, y cada segundo parece estar diseñado para recordarle que, en la cárcel, no es nadie. Su salud física también ha comenzado a deteriorarse de manera implacable. En la prisión, no existen los cuidados médicos regulares a los que estaba acostumbrado, y cualquier dolencia, por mínima que sea, se convierte en un suplicio prolongado. Cada dolor, cada punzada en sus músculos y articulaciones, es un recordatorio de lo mucho que ha cambiado su realidad. Ya no hay masajes terapéuticos ni médicos privados que puedan atenderle de inmediato. Ahora, cada molestia es una carga silenciosa que lo consume poco a poco. La falta de sueño y la alimentación deficiente también comienzan a dejar huella en su cuerpo, haciendo que cada movimiento, cada paso, sea más pesado y doloroso. Didi ha empezado a notar cómo su resistencia disminuye día a día. Incluso el simple acto de levantarse de la cama o caminar hasta el comedor se ha vuelto una tarea difícil. El ambiente de la prisión, húmedo y frío, intensifica sus malestares. Las noches heladas sin mantas suficientes y las corrientes de aire que atraviesan las grietas en los muros provocan dolores en sus huesos y músculos, y cada vez que se sienta o se levanta, su cuerpo emite un crujido de fatiga y desgaste. Su piel se ha vuelto más pálida y sin vida, y las ojeras que rodean sus ojos son testigos de sus noches de insomnio y ansiedad. Los medicamentos son escasos en la prisión y, en su mayoría, solo están disponibles para aquellos que cuentan con conexiones o los recursos necesarios para sobornar a los guardias. En este entorno, un simple analgésico se convierte en un lujo difícil de obtener. Así que Didi, cada vez más débil y sin acceso a los recursos que en algún momento fueron abundantes, debe adaptarse a vivir con malestares continuos. Sus dolores de cabeza, que antes se aliviaban con una rápida pastilla, ahora persisten durante horas, acompañándolo en sus pensamientos oscuros. El agotamiento se ha vuelto parte de su vida, y las enfermedades menores que antes ignoraba ahora lo doblegan. Vive con la constante incertidumbre de cuándo su cuerpo, maltratado y deteriorado, dejará de resistir. Al final del día, cuando finalmente puede regresar a su celda, Didi se enfrenta a un silencio que le resulta insoportable. Este no es el silencio reparador que antes encontraba en sus habitaciones lujosas, sino un silencio denso, opresivo, que parece amplificar cada pensamiento y cada error del pasado. En el aislamiento de su celda, no hay distracciones que le permitan escapar de sus propios recuerdos. Ese silencio no le ofrece paz, sino una sensación de desesperanza absoluta, un vacío en el que sus pensamientos cobran vida propia, repitiendo una y otra vez las decisiones que lo llevaron hasta allí. Didi intenta encontrar consuelo en los recuerdos de sus logros pasados, pero cada vez que lo hace, esos momentos se distorsionan y se convierten en fragmentos de arrepentimiento y culpa. Se ve a sí mismo en el espejo roto de sus memorias, y lo que refleja no es más que una sombra de la persona que alguna vez fue. En esas horas de silencio, su mente se convierte en un escenario de autocrítica y desesperación, atrapado en un ciclo de pensamientos que lo arrastran hacia abajo, a un lugar del que parece imposible escapar. Los fantasmas de sus errores se convierten en sus únicos compañeros, y el arrepentimiento lo consume desde dentro, haciéndolo cuestionar cómo alguien con tanto éxito y poder pudo caer tan bajo. En ese tiempo interminable y sombrío, se enfrenta a una realización aún más dura. Todo lo que alguna vez valoró, los lujos, la fama y el respeto de sus colegas, son ahora irrelevantes. Esas cosas no pueden salvarlo de la cárcel, ni pueden protegerlo del abismo de arrepentimiento y autodestrucción en el que ha caído. Didi, quien alguna vez controlaba cada aspecto de su vida, ahora se siente impotente, a merced de su propio pasado y de las decisiones que lo llevaron a esta ruina. La historia de Didi es un recordatorio implacable de que ni la fama ni el poder son inmunes a las consecuencias de las acciones. En el aislamiento de la prisión,
donde cada día es un recordatorio de sus fracasos, su vida se ha convertido en una triste paradoja de lo que alguna vez fue. Su historia representa la antítesis de sus éxitos pasados, un final marcado por el desprecio y el rechazo, donde cada logro se convierte en un lastre que solo alimenta su caída. Al final, lo que Didi enfrenta no es solo una condena judicial, sino el peso inquebrantable de su propia miseria. Todos los lujos y éxitos del pasado ya no pueden ocultar la verdad, ni salvarlo de la miserable vida en prisión.